Hola y bienvenido al video número 12 de la serie Primeros Pasos en Programación en Java. Yo soy Marcos Jara y en este video te quiero hablar sobre las conversiones entre los diferentes tipos de datos. Las conversiones entre los diferentes tipos de datos es algo que lo vas a utilizar mucho en tus aplicaciones. Por ejemplo, cuando quieres convertir un número, una string que está viniendo de la aplicación, supongamos de una aplicación web, y la quieres convertir a un entero o a un doble, o de la misma forma también si quieres convertir, por ejemplo, una fecha que está en formato string y lo quieres convertir a un formato date para realizar algunas operaciones sobre él o caso lo quieras almacenar en la base de datos. Ok, ¿por qué necesitamos hacer conversiones? Resulta ser que cuando realizamos las aplicaciones, muchas veces los datos que los usuarios ingresan, ellos digitan en cuadros de textos. Esos cuadros de textos son almacenados en valores en formato cadena de caracteres. Por más que a veces le añadamos o le añadimos validaciones, o por más que a veces les restringimos la escritura de algunos valores, como por ejemplo letras, entonces igual el formato en el cual va a estar esa información va a ser siempre una string. Ahora, cuando nosotros vamos a llevar eso dentro del lenguaje para realizar la lógica sobre esos datos, necesitamos convertir esos datos. Entonces es muy común que queramos convertir cadena de caracteres a string, a integer, a doble, a float. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy y eso también nos va a ayudar en nuestros ejercicios. Entonces aquí ya tengo una clase que es conversión 1 y donde te voy a ir mostrando paso por paso y parte por parte cómo puedes ir haciendo esas conversiones. Supongamos que por ejemplo tienes en una string un valor numérico de igual a 10, pero tienes en formato de string, ¿ok? Tienes en formato de string así. Y este formato de string en el cual él está no nos sirve a nosotros para realizar operaciones sobre él. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para convertir a números? ¿Cómo hacemos para convertir a números? Primero, tienes que tener en cuenta que a qué tipo de dato quieres convertir. Por ejemplo, si quieres convertir a un entero, entonces va a ser integer. Valor entero es igual a, y allí es donde tienes que utilizar las operaciones de conversión. Entonces, si vos querés convertir una string, una cadena de caracteres, a número entero, o sea, integer, yo te recomendaría hacerlo de esta manera: integer.valueOf. Integer.valueOf. Y allí, dentro del valueOf, vas a colocar la cadena con el valor que quieres convertir. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés una operación que querés realizar sobre el campo entero, entonces va a ser valor entero por 10. Si yo ejecuto esto, vas a ver que vamos a hacer por 8 para que podamos tener 8, y aquí vamos a ponerle un 5 para que haya una 6 vamos a ponerle para que haya una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí mi valor, que es un valor entero. Yo sé que dentro de la cadena es solamente un número, pero ¿qué pasa? Él está en formato de string. Entonces, yo lo que hago es, para convertir esta string en un número entero, lo que hago es utilizar esta función que es interValueOf del valor, y eso convierto a número, que es aquí, convertir a número, y ahí ese número puedo utilizarlo ya en las operaciones. Aquí hice un simple ejemplo de impresión para que vos veas la diferencia. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo aquí un 6.1 y yo le doy a ejecutar? Fíjate que al darle un 6.1, bueno, voy a hacer esto para que puedas ver la diferencia. Si vos querés convertir a entero, no hay problema, podés hacerlo así. Ahora vamos a suponer que aquí va a ser un valor entero 2. Valor entero 2. Supongamos que aquí vos tenés un punto 1. ¿Qué significa? Que este valor número 2, que es una string ahora, está en formato número, pero no en formato número entero. Por eso cuando yo le digo interValueOf valor número y le ejecuto allí, acá tiene que ser valor número 2,
¿ok? Y le ejecuto allí, él me da una excepción que dice que no hay un error, dice hay un error de número, formato de número, o sea, es una excepción de dice number format exception for input string 6.1, o sea que este número no puede convertir a entero porque él no es un número entero. Entonces, tienes dos formas de hacer. Una forma de hacer es, si vos querés que este realmente sea un entero, ahí hacemos la operación de esa manera, o si vos querés convertir ese número a un valor fraccionario. Vamos a suponer para el primer caso, vamos a suponer que vos este número querés que sea realmente un entero. Vos querés que sea un entero. Entonces vos lo que vas a hacer es, aquí donde dice integer.valueOf, porque ahí es donde se hace la transformación, vos no vas a poder convertir ese entero, pero vos vas a hacer ahí, entonces vas a hacer un doble, ahí sí ya va a reconocer, doble.valueOf. Pero ¿qué pasa? Este doble.valueOf yo no puedo almacenar, aquí me está dando un error de compilación porque este valor yo no puedo almacenar en un entero, por eso me da un error ahí. Entonces, una vez que él convierte aquí, él me va a convertir a un valor numérico entero, doble, pero después de eso yo le paso ese valor a un integer y ahí hago con el método intValue de la clase doble. O sea, la clase doble lo que tiene es un método intValue. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es una conversión en dos pasos. En realidad estoy convirtiendo primero de una string a un doble y luego de esa doble estoy convirtiendo a un entero. Por eso que vos vas a ver este intValue aquí. Entonces, aquí convierte, digamos, primero a doble y luego con el intValue pasa el valor de doble a integer. Entonces, si yo ejecuto ahí, vas a ver que ahí él no tiene problemas. Ahí él no tiene problemas para convertir. Ahora, la otra forma aquí vamos a colocarle ya el 3. La otra forma sería, aquí voy a colocarle 3, aquí voy a colocarle 3 y aquí sería 3. La otra forma sería que yo quiera convertir directamente este 6.1 a doble. Entonces ahí quito de vuelta este intValue, y aquí utilizo, en vez del doble, utilizo el integer doble. Perdón, en vez del integer utilizo el doble, ¿ok? Doble, ahí está. Entonces allí yo tengo que todo esto que va a estar acá va a convertir a doble, no va a dar ningún error y ese valor como resultado va a almacenar en este valor entero 3. Valor entero 3. Y ahí va a ser una multiplicación. Y ahí hay otro punto que te quiero señalar. Aquí me había equivocado, tiene que ser valor entero 2. ¿Ok? Incluso acá para cambiar un poco el valor le voy a colocar otro valor, 3.8, para que sea bien diferente. Entonces, si yo ejecuto ahora vas a ver que el primero es 6.1 normal, ok, no convierta a 6, por eso 6 por 8 48, porque yo le quito, la verdad yo le quito la parte doble por el invalue, pero el siguiente sí, el siguiente estoy convirtiendo a doble y el doble al multiplicar con el 8, entonces ya me trae el 30.4. Ahora, ¿qué pasa si yo hago valor entero? Quiero hacer una prueba aquí contigo. Contigo digo porque esto no estaba planeado. Ahí funciona de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa si yo le hago? Voy a hacer otra prueba contigo. ¿Qué pasa si yo le hago más? En vez de concatenar le digo más. Grabo y pruebo. Ahí me trae 11.8. Está bien, el cálculo está bien. Si yo le digo resta, también va a funcionar, está bien. Entonces esta es, bueno, ahí está funcionando todo bien. Entonces esta sería la forma de convertir una letra a un número, ¿ok? Y si quieres hacer lo contrario, si quieres convertir un número a una letra, basta con concatenar con cualquier string. Suponete que eso también en algunos casos puede ser necesario. Suponete que vos tenés un número acá, integer, valor 5 igual a 10, o sea 15, vamos a poner 15, y este valor quieres convertir a string. ¿Cómo haces? Entonces vas a hacer, es muy fácil, es simplemente concatenar. Vas a hacer así, string, valor, o sea, vamos a colocar acá mejor string 6, 5 también para hacer relación con el anterior, va a ser igual al valor 5 y aquí vas a concatenar con una string. Tiene dos opciones. Una es la de concatenar directamente con una string, que obviamente tiene que ser una string vacía para que no le añada ningún perdón, para que no le añada ningún espacio, nada antes ni después. Entonces allí vos podés imprimir el string 5. Ahí podés imprimir el string 5.
Allí podés imprimir el string 5. Guardo y pruebo. Guardo y pruebo. String 15. String 5 es igual a 15. Ok. Ahora, esa sería una forma de hacer. Pero otra forma de hacer es... con el punto toString. Cada clase en Java tiene un método toString que hereda en realidad de la clase padre de todas las clases que tenemos en Java. Es decir, todas las clases que tenemos en Java heredan de la clase object. Heredan significa que, digamos, tiene como modelo a una clase principal, a una clase padre. Esa clase padre es la clase object. Y esa clase object tiene un método toString que lo que hace es justamente convertir los datos de ese objeto a una cadena de caracteres. Entonces vos podés hacer, en vez del más, abrir y cerrar comillas, vas a hacer toString. Ok, toString. Esta operación que estamos haciendo ahora es lo mismo, pero esta operación que estamos haciendo ahora que convierte cualquier clase a una string es lo mismo. O sea que cuando yo hago más abrir y cerrar paréntesis, lo que hace esto es justamente lo mismo. Porque cuando vos le concatenás, yo te había comentado en una oportunidad en uno de los videos que cuando vos le concatenás una string a cualquier tipo de dato en Java, ese tipo de datos se va a convertir en una string y esa conversión se hace mediante el método toString. Es decir, el método toString es quien hace esa operación. Entonces, aquí cuando yo hago de esta manera, lo que se va a estar haciendo en realidad implícitamente por debajo, por detrás, es llamar al método toString para convertir este valor 5 en una string y luego concatenar con el espacio vacío. Ahora, esa sería una de las formas. Y la otra forma sería de la misma forma como vimos con los números recién, que sería con el string valueOf. Entonces, si vos haces string.valueOf, así, ahí, vas a ver que string, ok, no sé por qué me dejó así, pero sería así. String valueOf, que vendría a ser nuevamente lo mismo. O sea, las tres operaciones siempre van a llamar al método toString por debajo. Vos no ves acá que él llama, él está implícito allí, pero vos no ves, pero él por debajo, él invoca el método toString para convertir ese objeto en una string. Entonces así es como se pueden hacer de esas tres formas, es como se puede convertir un objeto en una string. Puede ser, vamos a hacer así, voy a dejarte aquí escrito para que puedas tener 5, 6, 7, y aquí sería, una de las formas sería con valueOf, otra de las formas sería con el punto toString, y otra de las formas sería directamente concatenando a una string. Ahí vos vas a usar el que vos querés. Ahí ya depende de vos cómo vos querés usar. Ahora, una cosa sí es recomendable. Cuando vas a usar de una forma en tu programa, trata de padronizar en todos los lugares donde vas a usar de esa manera para que sea bien legible el código. Porque es muy difícil cuando vos te acercás a ver un código para analizar o para verificar. Es muy difícil entender un código cuando está en una forma no estructurada, en una forma no padronizada, no estandarizada. Entonces, siempre cuando vas a realizar una, digamos, conversión o una transformación, siempre tratar de utilizar el mismo sistema siempre el mismo sistema. Por lo menos que eso sea por clases, o por lo menos que eso sea por sistemas. Por ejemplo, en un sistema puedo usar todo string.valueOf. En otro sistema puedo usar todo toString. Entonces vos cuando te acercás y ves el código fuente, vos te vas a dar cuenta, o sea, y esto me vas a agradecer más adelante, te vas a dar cuenta que es muy fácil de leer el código, es muy fácil de interpretar, es legible y es fácil también de mantener, porque vos estás trabajando en una estructura padronizada. Bueno, ahora, con las clases fecha, ya vimos en la clase anterior, en la clase 11, cómo convertir una fecha, un objeto del tipo date a string. Ahora, ¿qué pasa del lado contrario? ¿Qué pasa cuando yo recibo una string desde mi aplicación, desde mi formulario, y yo esa fecha recibo en formato string, recibo en formato carácter, y esa fecha yo lo tengo que transformar a una fecha real, a un date, a un objeto date, para poder ya sea hacer cálculos o para poder guardar en la base de datos? ¿Cómo hago? Entonces, vamos a suponer que la fecha la tienes almacenada así: string fecha 1. Bueno, vamos a hacer lo siguiente: esto guardo conversión 1 y guardo y conversión 2. Entonces, en la conversión 2 elimino todo esto que tengo aquí y ahí voy a tener string fecha
1 va a ser igual a las fechas generalmente va a depender de cómo tengas configurada tu aplicación. Va a depender si es una aplicación web o es una aplicación Swing. Pero las fechas pueden venir en varios formatos. Hay veces, por ejemplo, que la fecha se representa al usuario en un formato así. Por ejemplo, día 18 del mes 05 del año 2019, ¿verdad? Así se representa. Pero cuando él envía esos datos al servidor, él envía en otro formato. Entonces puede ser también que se envíe en este formato. Entonces vamos a suponer que se envíe en este formato. Y vos querés convertir esto a una fecha. ¿Cómo haces para sacar el día, el mes, el año de aquí y para que esos días, mes, años puedas pasarle a esa función date? Bueno, en realidad no se hace así, se hace con la función o con la clase simple date format, que también ya te había comentado anteriormente. La función la clase simple date format sirve para convertir fechas a string. En ese caso utilizamos el format, porque lo que hace es formatear a una string. O sirve también para convertir string a una fecha. En ese caso usamos la función parse. Si tiene dos métodos la clase simple date format. Entonces, si lo que yo ahora quiero hacer es convertir de string a fecha, lo que voy a hacer es, primero, crear una clase simple date format. Ok, sdf igual a new simple date format. Y aquí dentro del paréntesis recuerda que vamos a añadirle el constructor. El constructor, aquí le voy a dar, antes para que no me dé este error de compilación, le voy a presionar Control Shift O. Control Shift O. Ok, acá te voy a colocar aquí te voy a colocar CTRL más Shift más O. Lo que hace es importar las clases que faltan. Importar las clases que faltan. Entonces, por eso él me añadió este aquí que está simple date format. Entonces, si yo hago, por ejemplo, simple date format sdf y le digo el formato en el cual va a estar la string. La string con mi fecha va a estar en formato día barra mes barra año. Así va a estar mi fecha. Pero ahora yo tengo que convertir este objeto string a un objeto date. Tengo que meter esos datos dentro de un date. Entonces voy a hacer date fecha 1 va a ser igual a, y allí es donde va a entrar a participar el simple date format. Entonces va a ser simple date format punto parse, y ahí uso la función parse, y ahí le digo cuál es la string que contiene el dato que quiero convertir, la fecha 1, esta fecha 1 allí, y ahí también le doy otra vez Control Shift O para hacer el import. Acá me sale una opción cuando le di Control Shift O, que es importar. Me sale una ventanita donde me pregunta, porque cuando hay más de una clase de date dentro del entorno de desarrollo, él no sabe cuál elegir. El Eclipse no va a saber si vos querés usar el date que está en el paquete Java útil o el date que está en el paquete Java SQL. Entonces vos tenés que elegir acá cuál querés. Y como siempre se utiliza el útil, entonces seleccionás allí el útil. Entonces allí aquí me da un error porque el tipo de datos es el mismo que estoy utilizando. Sería vamos a colocarlo así, formato fecha 1 ahí. Entonces allí ya está, digamos, todo para trabajar. Ahora me da todavía un error de compilación. ¿Por qué me da un error de compilación? Si yo llevo mi mouse aquí encima, me dice tipo de excepción parse exception no manejada. ¿Qué significa esto? Significa que la invocación a este método es susceptible a digamos, lanzar una excepción cuando ocurra un error en la conversión del tipo de dato. Es decir, puede ser que yo por A o B motivo aquí, puede ser que yo coloque un formato que no es el formato que él está esperando. Suponete que yo aquí sea solamente 19, porque cuando vos le dejas a tu usuario que él digite la información en el cuadro de texto, vos no sabes en realidad cómo él va a digitar. Vos podés validar, vos podés controlar después, pero el usuario tiene la libertad en realidad de digitar lo que él quiere. Entonces vos, ¿qué pasa? Si vos le pusiste que aquí él tiene que transformar a este formato, pero él recibe en este formato, este método va a lanzar una excepción, va a dar un error aquí, que vos tenés que manejar esa excepción para que tu programa
no se escape del flujo de control. Entonces, para que vos controles el flujo del programa, él te manda, digamos, validar aquí a través de dos formas. Uno es utilizando el try catch. Vos podés validar esa excepción a través del try catch. Por ejemplo, así, colocándole aquí try catch y colocándole aquí adentro la función. Y aquí, si da un error, entonces él va a salir por el exception. Quiere decir que ocurrió una excepción, ocurrió una falla. Entonces ahí vas a colocar CISO falla en la conversión. ¿Qué pasa? Que si vos utilizás el try catch y validas la excepción en este paso, vos tenés un control del programa. O sea que vos sabés, vos podés, digamos, controlar la ejecución de tu programa y qué sé yo, podés pedirle otra vez el campo, podés pedirle otra vez el valor, podés enviarle este error que está aquí, podés enviarle al usuario para que él vea y corrija su dato, podés realizar el control. Pero si vos no realizás esta validación, el flujo del programa se rompe y muchas veces eso ocasiona falla en el sistema y ahí ocurre el famoso se colgó el sistema. Entonces, ahora por ejemplo, yo voy a volver a corregir aquí. Voy a colocarlo otra vez 2019 y voy a probar. Entonces, hay funciones que ya te van a requerir, te van a pedir para que vos coloques la validación de la excepción y hay programas que no. Entonces ahí vos podés ejecutar. Y ahí lo que hice, bueno, fue convertir pero no imprimí, ¿verdad? Entonces voy a hacer así, CISO y voy a imprimir el formato fecha 1. Ahí. Y vas a ver que este formato fecha 1 me va a imprimir en el formato date. Entonces vas a ver que la fecha me trae en el formato 18 de mayo del 2019. Fíjate que si yo por ejemplo ahora le doy para que aquí él no sea igual, yo le doy a ejecutar. Bueno, ahí él validó igual, pero ¿qué pasa? Validó el año como si fuera el año 19. Es que no existe año 19, el año 19 es el año 19 realmente, pero aquí realmente hay un error. Pero supongamos que si le colocas, vamos a probar qué pasa si le pasas más. Ahí puede ser que dé error, porque ahí ya es 4 dígitos. Vos estás validando para 4 dígitos y antes le colocaste 2. Ahora vos son 4 dígitos, pero le estás colocando más. Puede ser que ahí dé un error de excepción. No da error. Bueno, pero entonces el error no está. Voy a colocarle de vuelta acá 2019. Vamos a suponer que aquí coloco una X. Ahí sí va a dar error. No hay caso que ahí no dé un error. Ahí va a dar un error. Va a decir que falla en la conversión. Porque no puede él convertir. Esa X es un valor inválido ahí. Y si yo le coloco aquí un guión. Ahí. También no puede convertir. Por más que yo le pase la fecha así. ¿Será que va a poder o no va a poder convertir? No va a poder convertir. Porque yo le dije que el formato tiene que ser este que está aquí. Yo le dije que el formato tiene que ser ese. Entonces si no es con barra, él no acepta. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando querés convertir horas, minutos y segundos. ¿Cómo haces? Vas a tener aquí la conversión 3. A ver. Conversión 3. Y es simplemente agregarle. Vamos a suponer que vos en Java recibís la fecha, minuto, hora, minuto y segundo. Entonces vos recibís, por ejemplo, las 10 horas y 28 minutos y 50 y 05 segundos. Entonces vos aquí, cuando vas a colocarle tu simple date format, vos tenés que colocarle también con un espacio, luego la hora, el minuto en minúsculas, 2M minúsculas y el segundo. Entonces ahí vos ejecutás y vas a ver que él le pasa 10 y 28 con 0,5 segundos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando generalmente trabajamos con aplicaciones web? Cuando trabajamos con aplicaciones web, lo que pasa generalmente lo que pasa es que recibimos, hoy en día están muy de moda los tipos de datos JSON. Entonces cuando recibimos, si estamos trabajando con una aplicación web, por ejemplo, te va a pasar esto, que recibimos la fecha en un formato ISO, donde la fecha sí es, la fecha es así como estás viendo acá, generalmente es así, mira, generalmente es así, 2019, 05, no, tiene que tener un guión, después es 02, guión 03, 06, después tiene una T. Este T es el propio del formato ISO. No me acuerdo bien qué ISO era, pero es el formato de fechas para aplicaciones web, el más estándar que tenemos ahora, y es el que se utiliza en las aplicaciones web. ¿Qué significa esto? Que todos los frameworks de desarrollo que tal vez estés utilizando, que vayas a utilizar hoy o el día de mañana, van a trabajar con este formato de fecha. Entonces vos tenés que saber reconocer ese formato de fecha. Entonces la hora puede ser así, puede ser 23 horas
23 es mucho, vamos a colocarle 18 horas. 18 también, bueno, 18 sí está bien. 18 horas y 06 con 49 segundos. Entonces vos esto vas a tener que convertir a fecha, a tu tipo de datos que tu servidor va a entender que es date. Entonces allí vas a tener que colocar el formato aquí de esta manera. Primero el año con 4 dígitos, luego un guión, luego el mes. Es mes es siempre con MM mayúscula. O sea, puede ser M o puede ser M mayúsculas. MM es cuando es de 2 dígitos. Luego el día, ¿ok? Y luego tienes que ver cómo colocar esta T que está aquí. Entonces, como esta T es un literal, es un literal fijo. Esta T, los literales vas a colocar entre comillas simples, así. Y luego ya normal, hora, minuto y segundo. Entonces, este es el formato estándar, más estándar que tenemos. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las aplicaciones web que vamos a estar desarrollando van a ser de esta manera. Entonces vas a ver que esta sería la forma de convertir. Y allí cuando le das a imprimir, allí vas a ver que o sea, vos lo que tenés que verificar es que la fecha, hora, minuto, segundo sean todos iguales. Entonces ahí vas a ver el 6, a ver, el día es el 6, sí, el día es el 6. El 6 de febrero, el mes es 2, sí, el mes es 2. Del 2019 es un Wednesday, sería un... no sé qué sería, un miércoles, algo así, ¿verdad? Miércoles. Y allí serían la hora, minuto y segundo. Y ahí esa sería la forma de hacer la transformación. Bueno, creo que con eso terminamos. Te mostré cómo convertir string a enteros, string a decimales, números a decimales y formato de fechas también. Entonces, con esto vas a estar muy capacitado ya para realizar todos los ejercicios que vamos a hacer. Creo que la siguiente clase van a ser ya la realización de esos ejercicios. Espero que este video te sirva y te haya gustado. Espero tus comentarios también en el canal, que te suscribas, comenta, comparte, no te olvides de eso. Eso es muy importante para mí, para hacer crecer el canal, para hacerme sentir un poco más motivado. Entonces eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.